Para cerrar la jornada de la mañana, me pidieron que hiciera una especie de homologación de conceptos. Yo creo que, porque se pensaba que iba a haber una audiencia que no iba a tener muchos conocimientos técnicos de qué era coprocesamiento o técnicas de emisión o medición, pero creo que las presentaciones se han hecho cargo de hablar directamente de esos temas, por lo cual voy a tratar un poco de dar una visión desde la industria a las presentaciones que ya hubieron y responder cosas como lo de Minamata. Una recomendación inmediata que se le dice a María José vía FICEM: los toolkits de emisión en las cementeras están sobreestimados totalmente. O sea, si ustedes no hacen gestión de poner datos reales de normas de emisión o de mediciones con el método EPA, con el método EPA 29, van a sobreestimar las emisiones, porque normalmente lo hicieron en base a cementeras que tuvieron problemas por emisión de mercurio. Entonces no es un toolkit construido con un promedio, sino que es un toolkit construido con los peores resultados. En Chile se aplicó el toolkit y los resultados fueron por 10 con respecto a los reales niveles de emisión, y más o menos dividido por 6, por 5, lo que es la norma de coincineración o ahora esta norma de coprocesamiento. Entonces aquí hay un tema súper importante, la participación de los grupos de trabajo, hacer una propuesta en común. María José ya tiene la propuesta de Chile, que es una buena práctica del coprocesamiento, que saca mercurio del ambiente y lo termina tratando como residuos muchas veces y captado en el clínker, así como se explicaba que hay técnicas de sulfurización que pueden ayudar a abatir el lecho fluidizado de caliza de un horno, abate en forma natural el mercurio. El único metal que se nos escapa un poco, casi todos los metales son abatidos más del 99%, el mercurio un 60-67%, fundamentalmente por la fase gaseosa que se genera. Pero lo que recomiendo acá es rápidamente interactuar, porque si no podrían ser sobreestimadas las emisiones. Esto está asociado más que al proceso cementero, a las fuentes de carbón y de caliza. Entonces aquí el tema tiene un tema no tan productivo, sino que un tema de los suministros. Bueno, rápidamente, solamente como conceptos generales del mundo cementero, normalmente nos gusta mirar y hablar del horno cementero, el coprocesamiento, pero esta actividad se sitúa en un ciclo de vida mucho mayor, donde tenemos una fuerte actividad minera. O sea, prácticamente nuestro desarrollo minero no metálico es milenario, más de 3.000 años las canteras existen de caliza en distintas partes del mundo. Hace más de 150 años con este tipo de procesos productivos, y si el 60-70% de la población hoy día vive bajo la tecnología del hormigón, quiere decir que hayamos tenido un impacto ambiental fuerte sobre nuestras operaciones mineras no metálicas. Por lo cual hay un tema que, si bien no se aborda intensivamente, sí es uno de los pilares de la sustentabilidad de la industria, y es la responsabilidad sobre los cierres de faenas mineras. Coprocesamiento se ubica en esta fase, la fase donde está el horno cementero. Después tenemos, algo que se habló en la mañana, el producto estrella asociado al cemento, que es el hormigón, en manos totales. Hoy día, porque cuando se le pide la huella verde del hormigón, fundamentalmente es responsabilidad de haberlo hecho bien en el cemento y en la minería. Y la fase de aplicación, creemos que el cemento no ha sido bien presentado con respecto a los atributos de sustentabilidad que tiene o el hormigón en su uso. La aislación térmica que genera la construcción, la durabilidad, la reflectancia de la iluminación, genera hoy día minimizaciones de las huellas de carbono de las ciudades. Gran parte de la estrategia de ciudades sustentables está asociada al hormigón, y gran parte de temas sanitarios están asociados a transportar agua potable o alcantarillado, que está asociado al hormigón. O sea, ahí es un producto que es necesario, que se usa para el desarrollo sustentable. Entonces creo que la tarea queda en las fases primarias, que es la producción. Bueno, ahí lo de la industria del cemento, la planta cementera, ahí el horno, que no es el proceso unitario, no es un proceso único, y ahí hay una pequeña imagen del horno. Esto es un poquito para contextualizar. Ese horno es una maqueta perfecta del horno que van a conocer el día miércoles cuando visiten Planta La Calera, planta que fue fundada en 1906. Tenemos, según nuestra estadística, la planta más antigua de Latinoamérica, y esta planta incluye este horno, que hoy día estamos en el horno 9, hemos tenido 8 hornos que están fuera de servicio. Dentro del coprocesamiento se instala en el equipo particular llamado horno cementero, que en la práctica no hace cemento, sino que hace clinker. Así que el nombre más real sería horno de clinker. Y la fase de coprocesamiento fundamental es la parte donde nosotros sacamos los combustibles tradicionales o tratamos de reemplazar los combustibles tradicionales por otros tipos de combustibles. Ya han hablado de aceite, solvente usado, llanta, biomasa, etcétera. Y acá se puede ver una foto del clásico quemador de un horno cementero, que aparece en muchas imágenes. Ya estos quemadores han tenido tecnología en los últimos 20 años, multicanal,
que ya no solo puede llevar carbón pulverizado, sino que puede llevar combustibles alternativos líquidos o combustibles alternativos sólidos finos. Esta foto que ven acá es la foto de un neumático coprocesándose en el horno de La Calera. Fue el proyecto original, parte del 2003, y ese neumático desaparece de una forma segura en no más de 30, 40 segundos. Los neumáticos pequeños, en no más de 2, 3, 4 minutos los neumáticos de automóviles mayores o camiones. Entonces, volviendo a la sobrevista, el coprocesamiento se nos instala en una etapa del ciclo de vida y en una etapa del proceso productivo del cemento. Pero ¿por qué tiene tanta repercusión? ¿Por qué se habla tanto de él? Porque generalmente donde se pueden hacer las cosas bien y donde se pueden hacer las cosas mal en esta industria está asociado muy fuertemente a la operación de un horno. Valorización de residuos. Si bien ya se habló, Jos Meyer también planteó algo que lo quiero poner en el debate. Es algo que cuesta entender. Se piensa mucho que porque nosotros estamos sacando energía, que la compramos, carbón, petcoke, gas natural en algunos países, estamos ingresando residuos. Deberíamos tener la facilidad de también poder pagar por esos residuos. ¿Por qué estamos pagando por el carbón? Podríamos pagar por residuos y además hacemos un favor social. Generalmente, casi todos los residuos generan pérdidas productivas, generan problemas operacionales, generan inversiones y además generan contingencias comunicacionales. No es llegar y manejar residuos. Las contingencias comunicacionales que se manejó en la industria en Chile hace una década atrás fueron mayores. Estábamos en el ojo del huracán cuando dijimos que íbamos a quemar neumáticos como planta, cuando se dijo que íbamos a quemar petcoke, por lo cual no es menor hacer esa transferencia y eso tiene un costo, eso tiene una inversión. Y cada residuo se debe valorizar contra el combustible tradicional. Entonces vamos a encontrar familias de residuos que estamos dispuestos a pagar, porque son fáciles de manejar, normalmente los líquidos, y combustibles que realmente van a quizás neteados, por ejemplo la llanta y neumáticos, porque creemos que tenemos un equilibrio entre el poder calorífico y el manejo más o menos equilibrado, y con los combustibles domiciliarios generalmente vamos a pérdida. Entonces ahí alguien tiene que pagar, y como la ley lo dice casi en todos los países, que contamina paga, y esa es la filosofía inicial de la responsabilidad extendida al proveedor. O sea, cuando yo estoy utilizando algo, en ese momento tengo que asumir el costo de la disposición de ese algo. Y una de las formas de transmitir ese valor verde que se hace es la responsabilidad extendida al proveedor, donde en la compra de un objeto se debe financiar el manejo de sus residuos. Bueno, ese era un tema que ha sido un diálogo eterno de la industria cementera, de caso tenemos que pagar o recibir ingresos por los residuos. Insisto, este es un tema de mercado y un tema que es caso a caso. Pero ¿dónde aparece la oportunidad? Un poquito de historia. Este es un incendio, una combustión de un relleno de neumáticos. Los neumáticos son muy malos amigos de ser combatidos en el caso que entren en combustión, porque normalmente los bomberos lo que hacen es tirar agua para enfriar o tirar algunos agentes para sofocar. Prácticamente el neumático no tengo ninguna de esas posibilidades, porque en la práctica me cuesta mucho sofocar por la disponibilidad de oxígeno que hay por la fórmula del acopio. Han habido copios de neumáticos quemándose por más de 5 o 6 años, experiencia de los años 70. Lamentablemente Valparaíso, María José mostró una foto, también tuvo esos impactos hace poco por un mal manejo neumático. La isla de Pascua también tiene un problema hoy día del dengue, como muchos de sus países. Nuestro ícono turístico tiene problemas por el manejo neumático que facilita el dengue. Entonces, en general, aquí había una oportunidad. Había alguien que la sociedad teníamos claro que lo iban a responsabilizar en el manejo, que son los productores de neumáticos. En algún momento tenía que ser así. Son pocos identificados, por lo cual transferir el costo iba a ser lógico. Y además, como ustedes ven aquí, había energía disponible. Esto parte de los años 70, un equipo integrado por alguien que después se fue a la FARC, alguien que se fue a Holcim, ven esta oportunidad y empiezan a desarrollar la filosofía del coprocesamiento. Fundamentalmente, ellos piensan que es mucho peor esta foto que la foto que les mostré en Planta La Calera, es evidente que es mucho peor situación, y la foto que está abajo es la estrategia de relleno, es la estrategia de tener los residuos que lamentablemente no está la tumba, como dijo un profesor por ahí, también está la reencarnación de los residuos, y ha existido reencarnación. Entonces, lamentablemente la reencarnación genera este problema y los rellenos no están exentos de la reencarnación. Hemos visto casos como en casa, en Santiago ha salido gas, metano, por los alcantarillados, entonces es un gran problema el tema de los residuos. Pero, ¿por qué es tan difícil convencerse que esta foto con este humo negro no va a ocurrir en el horno cementero? Porque la visión que hay es que ¿por qué ustedes no van a emitir humo negro? O sea, ¿cuál es la diferencia para hacerlo? ¿Por qué en el acopio lo van a hacer seguro?
Bueno, es parte de lo que tenemos que convencer, o tuvimos que convencer, primero a los accionistas, los que hacen la inversión, de asumir el riesgo. Segundo, las operaciones. Créeme que las operaciones siempre son más felices quemando carbón pulverizado que metiendo toda esta fase de residuos. Las autoridades, las comunidades. ¿Cómo le explicamos a una comunidad donde, por ejemplo, opera Melón La Calera, que vamos a ser un destinatario de residuos de todo el país? No es fácil plantear eso a un municipio. De hecho, en la visita el día miércoles va a estar el alcalde de La Calera, que es médico y que lleva más de 2 periodos como alcalde y estuvo concejal, o sea, lleva más de 16 años en la gestión y que vio cómo aparecimos con nuestros proyectos, que él tuvo una impresión de esos proyectos y hoy día tiene una imagen bastante distinta. Bueno, los que están asociados a municipalidades van a poder conocer una experiencia directa. Los clientes, que en el pasado podrían decir, oye, tu cemento quizá es de menor calidad. Hoy día hay muchos clientes que al revés. Si yo tengo una matriz energética diversificada, asociada a valorizar residuos, que creen que agrega mucho más valor y así lo creemos. Medios de comunicación. Nos pegaban súper fuerte hace 10 años atrás y hoy día casi todas las notas son notas favorables. Las cosas cambian. Han cambiado en forma favorable en el país, pero sí sufrimos cuando los medios de comunicación nos atacaban, malformación cerebral, cáncer por dioxina y furano, etcétera, etcétera. La ONG, en general Greenpeace en particular, decidió una política de no meterse con las cementeras en Chile, y porque ellos tenían su línea de trabajo y por suerte en ese momento, que era la gran ONG que existía, no estuvo en contra de nuestros proyectos. Y los fabricantes, de hecho ya tengo un amigo, César Cataldo, que va a presentar mañana, que estas tecnologías no existen en el retail, no es llegar y comprar un equipo para quemar neumáticos. De hecho, esta tecnología que se ocupó en La Calera fue la primera tecnología así en el mundo y no fue la ideal. De hecho, no se siguió fabricando tanto de ese tipo de equipos. Aquí hay mucho de prueba y error. Pero, ¿cuáles son los atributos para coprocesar? Ya lo han contado fuertemente. ¿Existen residuos con alto poder calorífico? Sí. Cuando Joss Meyer decía que Chile ya está reciclando más del 50% de los aceites, bueno, se está perdiendo el 50% de los aceites para reciclarse, que es mucha energía, es demasiada energía. El aceite es donde estamos sí dispuestos a pagar y muy contentos, por si acaso. Algunos residuos como son parecidos a otras materias primas. Claramente, las cenizas de centrales térmicas son muy parecidas a nuestras materias primas y deben ser usadas en nuestros procesos cementeros. Entonces hoy día hemos ampliado el ciclo de vida, no queremos solo quedarnos en los combustibles, sino que estamos viendo las materias primas alternativas porque tenemos una tremenda oportunidad en el tema de cenizas y escoria siderúrgica. Se paga por vertedero. Hoy día ya hay muchos procesos que han asumido el costo. Si han asumido el costo, va a ser bastante más fácil optimizar estos proyectos. Hay necesidad de destrucción total de algunos residuos. Por ejemplo, en los 15 años de historia que tenemos en Planta La Calera hemos tenido cosas raras. El papel de moneda. O sea, ¿el papel de moneda lo puedo enviar a un relleno sanitario? No, porque van a estar todos con tijeritas en la tarde cortando billetes. Entonces se necesita su destrucción. Han llegado el pentaclorofenol, que es un residuo altamente tóxico, las autoridades lo regulan, que está asociado a la industria forestal, que no tenían nada que hacer con él, no lo recibían los rellenos de residuos peligrosos, no lo recibían algunos incineradores, por lo cual tuvimos que hacernos cargo de esa técnica y poder liberar a toda una región, la 10ª región del país, la zona sur, del pentaclorofenol. Entonces muchas veces nuestro proceso no está solo asociado a energía o materias primas alternativas, sino que a una destrucción final. También hemos destruido droga y la hemos destruido. Esto por el lado de la familia de los residuos. Por el lado de la familia de los hornos, más de 100 años de experiencia, 150 años más o menos este tipo de tecnología, y en la práctica en La Calera más de 100 años. Demandante de recursos, necesitamos muchas materias primas. Como le digo, si estamos diseñando tanto hormigón, es porque detrás de eso hay demanda de materias primas y hay demanda de energía. Alta temperatura, ya lo plantó Joss Meyer, 1600 grados en material, más de 2000 grados en los gases, por lo cual vamos por sobre cualquier incinerador industrial. Por eso yo dice, está feliz que en Chile no hayamos hecho la inversión de incinerador, porque es bastante difícil competir con unos cementeros. De hecho, Estados Unidos, que partió con la tecnología de incineradores para los PSB, hoy día fuertemente quiere invitar a los hornos cementeros a resolver temas como los PSB en los aceites. Y control de emisiones demostradas. Hay una suma de buenas noticias. Cada vez que ustedes ven problemas ambientales en otros procesos productivos, se hablan de lechos fluidizados de caliza para abatir emisiones. Nosotros somos lechos fluidizados de caliza. O sea, somos un abatimiento natural fundamentalmente para los metales pesados. Se dice cuando hay cloro disponible, existe la posibilidad de formar dioxina y furano. Estas se generan entre los 400 y los 900 grados.
Nuestros procesos están sobre 1600. Entonces, nuestra única preocupación es que los gases salgan bajo 200 y el enfriamiento sea rápido. Eso se logra con agua. Entonces, también controlamos las dioxinas en procesos térmicos. Abatimiento de polvo, la tecnología estándar de filtro electrostático, y así una sumatoria de cosas que el proceso en sí genera el abatimiento. Por eso había una frase en una de las presentaciones que mostraba Joss de cuando Melón presentó por qué teníamos que ir al coprocesamiento, porque tenemos autocontrol. Nuestro proceso en sí no autocontrola. Si no tenemos esas temperaturas, no fabricamos clinker. Si no tenemos esas materias primas de caliza, no fabricamos clinker. Y estos hornos están para fabricar clinker primero y segundo, la actividad de coprocesamiento. Entonces, en sí, que uno no esté operando en forma normal, va a tener toda su tecnología de abatimiento disponible. Pero, aquí hay que tener una barrera. Y la barrera se instaló, la barrera se documentó y la barrera se justificó. No cualquier residuo debe llegar a la cementera. ¿Cuáles no deberán llegar? ¿Cómo derribamos ese muro? Primero, tenemos un listado declarado de cosas que no vamos a hacer. No nos vamos a hacer cargo de PCB, no nos vamos a por el alto nivel de cloro y las dudas que hay con respecto a las emisiones, no nos vamos a hacer cargo de residuos hospitalarios. Tenemos trabajadores y nuestra principal alerta y gestión es a la seguridad y salud ocupacional de nuestros trabajadores. No los queremos ver expuestos a ese tipo de residuos, y así hay un listado de 7 o 8 residuos que no los vamos a ingresar. Por ejemplo, la chatarra electrónica, que se podría coprocesar sin ningún problema, y hay cobre, ahí tenemos plástico, tenemos energía y tenemos materia prima para nuestro proceso. Pero es un lujo para esta sociedad que nuestro clinker esté con oro o con metales preciosos. Entonces creemos que no tenemos que estar como solución, porque hay soluciones que van muy por arriba de coprocesar una chatarra electrónica. Entonces algunas van por proteger a nuestros trabajadores, otras por proteger a la comunidad y otras porque creemos que se deben incentivar mejores soluciones. Otra de las cosas de los tickets que se deben dar resueltos para poder coprocesar, que seamos la mejor solución. Abrazamos la pirámide jerarquizada de residuos y creemos que si algo se puede reciclar no debería llegar al horno. Entonces, a menos que el país no tenga la solución en esos momentos, creemos que tenemos que siempre estar al nivel del coprocesamiento o la incineración con recuperación de energía, y no podemos estar compitiendo con mejores medidas que el reciclaje. Que pueda reemplazar combustible o materias primas. No todo nos sirve como materia prima. No todo nos sirve como combustible. O sea, tiene que estar en la fase química, física de lo que tenemos en forma tradicional. La trazabilidad de los generadores. Así como me imagino en sus países, en Chile la responsabilidad total del residuo es hasta la cuna del generador. Cuando el generador no es identificable, pasamos nosotros a subsidiar esa responsabilidad. Y aquí es muy fácil en un tambor de aceite echar solvente y un día de 37 grados de temperatura tener una explosión, un incendio. Aquí es muy fácil echar, en vez de aceite, echar un tambor con PSB. Aquí es muy fácil quizás traer un neumático con vectores y que vamos a tener problemas en nuestros trabajadores o en nuestras emisiones, por lo cual necesitamos trabajar con generadores reconocidos y que tengan su responsabilidad en su producción de residuos, porque si no, nosotros pasamos a tener problemas. Y que no comprometa las emisiones existentes. El coprocesamiento no es que no emita, no es que sea una actividad ideal, no es que reduzca CO2. En realidad el coprocesamiento lo que hace es interactuar con un proceso que ya está operando, que ya tiene emisiones, que ya tiene impactos, y el compromiso que tuvimos fue que esos impactos no se iban a modificar. En general, el nivel de CO2 que sale por las chimeneas cuando uno coprocesa residuos es más o menos el mismo, pero en el balance social, cuando yo he sacado metano del ambiente porque metí biomasa y generé CO2, ahí viene el beneficio de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces creemos que las emisiones que tenemos han demostrado por tantos años que no generan grandes impactos. O sea, si estamos operando más de 150 años con más de 2000 hornos en el mundo, si hubieran ido impactos genéricos a la operación de cemento, ya se habrían demostrado, ya se habrían levantado los temas. Si no ha ocurrido, creemos que es una operación relativamente segura, salvo excepciones, y creemos que el coprocesamiento no altera esa seguridad. Entonces, con todos estos puntos, y esto es lo último, que tengan rentabilidad. Yo se lo dijo, que tengan valor. Para mí, que tengan rentabilidad económica, pero muchas veces hacemos cosas que tengan rentabilidad social. O sea, si nos podemos hacer cargo de un residuo que no hay otra forma de eliminación y podemos eliminarlo en forma segura, como fue la harina de las vacas locas en Europa, cuando tuvo la crisis de las vacas locas, y otras condiciones especiales que se han dado en el país, creemos que esa rentabilidad social también amerita que la industria cementera se comprometa en solucionar. Pero aquí claramente el 95% de esta palabra se lo lleva a la rentabilidad económica. Bueno, si todo eso se cumple, creemos que esa barrera desaparece. Eso está documentado en la guía de coprocesamiento, eso está documentado en nuestros permisos y está en toda la estrategia que ocupamos en estos 15 años para levantar la materia en Chile. Resultados de Melón, rápidamente. Neumático,
Ahí pueden ver a la derecha la foto del incendio de la semana pasada en Valparaíso, que lamentablemente para Chile este es un segundo incendio donde en el primero hubieron fatalidades y se quemaron más de 2.000 casas, me parece. O sea, fue algo muy impactante. Y acá pueden ver los neumáticos usados en nuestra planta. Valparaíso está a 50 kilómetros de La Calera. Hemos ocupado 31.000 toneladas de neumáticos, 6,2 millones de neumáticos, de unidades, que como dicen por ahí, si los pusiéramos en línea, equivalen como a 10.000 kilómetros de carretera. O sea, es prácticamente recorrer Chile de ida y vuelta y un poquito más, lo que hemos usado neumáticos en nuestra década de uso de neumáticos. Acá se puede ver una alimentación de ceniza, acá se puede ver un relleno de ceniza, gran talón de Aquiles hoy día de la producción de energía térmica. Creemos que tenemos una tremenda oportunidad con las generadoras de hacer ecología industrial. Ellos tienen un residuo que hacerse responsables, se han hecho responsables y hoy día prácticamente todas las cementeras están trabajando con todas las termoeléctricas buscando la valorización de ceniza. Hemos usado en la última década más de 200.000 toneladas de ceniza, que prácticamente equivale a la mitad de un complejo grande de generación eléctrica, pero eso es muy poco con respecto a lo que podemos hacer. Podríamos llegar a ocupar 200.000 toneladas en un año. O sea, aquí falta la voluntad, estamos obteniendo el compromiso de ecología industrial entre estas dos industrias porque la industria cementera puede ir mucho más allá del desafío de usar ceniza en otros procesos. Y este es un dato muy fresco, fue un buen mes, o sea, este es un buen número, pero en el mes pasado llegamos a ocupar 3 camiones estanques, estos camiones de 20 toneladas por día de aceite y solvente usado. También están centinas, están otros líquidos. Eso es un número gigante porque si lo pusiéramos en tambores, cada tambor es como, o sea, cada camión son como 100 tambores. O sea, si ustedes multiplicaran los 3 neumáticos, los 3 camiones por día, por 30 días, es como 90.000 tambores de 200 litros que ingresaron al horno cementero durante el mes de febrero. O sea, es una realidad tangible. Este es el proyecto más antiguo que tenemos, llevamos más de 15 años, y es porque claramente el aceite y solvente genera un valor tremendo energético y fácil usar. Creemos que esto no va a ocurrir en el futuro, porque este proyecto debería ser valorizado como aceites o otros productos y no como combustibles para la cementera. Pero mientras eso no ocurra, mientras la sociedad no tenga ese nivel de gestión, seguimos siendo la solución para evitar que por lo menos por hoy día todo ese combustible se vaya a líquido o se ocupe como se ocupaba en Chile en el pasado como supresor de polvo, con un impacto tremendo contra la biodiversidad. Este horno que les contaba que hizo todo esto no está emplazado en el medio del desierto, en una zona con mucha protección por el entorno, sino que está metido en el medio de una ciudad. Entonces todo lo que hacemos bien favorece, todo lo que hacemos mal perjudica. Entonces los controles que hemos tenido que implementar son bastante complejos, lo van a poder conocer, van a poder conocer la ciudad de La Calera, que se le dice la ciudad del cemento. De hecho el equipo de La Calera se le llama el equipo cementero, que lamentablemente se portó mal este fin de semana y le ganó a mi equipo. Pero bueno, es mi segundo corazón, así que no es tan problemático. Bueno, estamos emplazados ahí, hemos tenido complejidades y estamos desarrollando toda esta matriz energética, toda esta disposición de residuos, que no es de La Calera. La Calera es una ciudad muy chica, 50.000 habitantes, sino que es una generación nacional, estamos a 100 kilómetros de Santiago, con responsabilidad, y hoy día van a poder escuchar las palabras, espero que sea así, del propio alcalde, entendiendo que hemos sido responsables y hemos cumplido con nuestras palabras. Aquí rápidamente, y lo pongo solamente como referencia, año 2004, un test de quema, que cuando yo llevo a una empresa externa a medir distintas cosas, particulado lo más fácil, lo más difícil de oxígeno y furano, metales pesados. Ya en esa época medíamos el mercurio, del 2004, desde el año 99 que medimos el mercurio, teníamos más de 50 mediciones de mercurio, donde el nivel normado era 0,1 y el nivel de emisión era el 3,6%. Entonces, ahí sí podemos demostrar que hemos sido responsables en la gestión y se pueden demostrar con valores. Si ese valor se ocupa del toolkit, créanme que va a ser arriba de 0,1. Entonces, por eso es súper importante que la industria tome una proactividad entregando los resultados, porque los resultados de, por ejemplo, el mercurio son mucho más favorables que los que entrega el toolkit y se podría crear un falso diagnóstico. Bueno, todas estas mediciones fueron las que fueron resolviendo, matando estas controversias de usar residuos y ser responsable, y ha sido parte de la tecnología que hemos tenido que implementar. El primer test de quema se hace en nuestro horno con dióxido de furano, los primeros equipos de medición en línea en chimenea se instalan en los hornos cementeros, la primera norma de incineración en chimenea es para los hornos cementeros, o sea, hemos liberado muchas de las cosas que no nos gustan, no nos gusta que nos regulen, pero finalmente hoy día ha sido un capital porque ha demostrado que somos responsables de la gestión de residuos. Por último, y aún más rápido de lo que he hablado, para cerrar porque viene el almuerzo, cambio climático, que es la otra mitad de este foro.
Estamos en GNR. GNR, María José contaba, una data única, auditada por una empresa, que es capaz de decir si el número realmente de modelación de CO2 es real o no, también hecho los inventarios. Bueno, el mundo cementero, aquí yo me puedo equivocar, pero quizás más para las autoridades, tenemos una muy mala noticia. Nosotros lo que hacemos es tomar caliza, algo que está ahí en la naturaleza. O sea, muchos creen que el cemento es una piedra que se muele. No, tenemos más mala noticia. Tenemos que tomar esta caliza que está en la naturaleza y convertirla en un producto artificial que se llama clinker. Lamentablemente, en este paso, requerimos mucha energía. Y la energía combustionada genera CO2. Pero esa no es la mala noticia de la industria cementera. La real mala noticia de la industria cementera es que la caliza tiene una conformación química que es CaCO3 más otras cosas, y el clinker es CaO. Entonces, lo que se perdió en este caminito, lamentablemente, es una molécula de CO2. Entonces, una cero gestión de CO2 en la industria cementera implica que por cada tonelada de clinker producida estamos emitiendo 1 tonelada de CO2 a la atmósfera. O sea, si la industria cementera está produciendo 500.000 millones de toneladas de cemento, incluido China, pueden visualizar el número de emisión de CO2 asociado. Entonces tenemos un gran tema con el CO2, hemos sido siempre desafiados. De hecho, los grandes inventarios de CO2, casi la única industria que aparece con nombre y apellido es la industria cementera. Y por eso llevamos tantos años en este tema, porque creemos que lo podemos hacer bien. Acá, una planta sin gestión, 72% de sus emisiones están asociadas a la descarbonatación de la caliza, este proceso físico-químico en el horno, 28% a los combustibles. Este es un número con muy mala gestión, o sea, y mala gestión es contradictorio porque es el mejor cemento, que es el cemento Portland, de mejor calidad. Buena gestión ambiental en realidad es poner las adiciones que comprometen en algo la calidad, pero mejora la sustentabilidad desde el punto de vista de huella de carbono. Una industria que hace gestión, estos son los números del inventario de melón, que incluso los degustados son aún mejor, que incluye ceniza, incluye escoria, que incluye puzolana. Todo esto reemplazando el clinker. Cada vez que yo incluyo esto, necesito menos clinker, por lo cual menos emisiones en el horno. Y además meto coprocesamiento, que incluye biomasa, menos reducción de CO2, fundamentalmente por la biomasa que retiré y el metano asociado. Una buena gestión es llegar a un número de 541 kilogramos con toda esta gestión de coprocesamiento y de materias primas alternativas. Estos números para Chile son históricos, son bastante cercanos, y nos dieron la buena noticia que el inventario de GNR, si bien el mundo venía bajando las emisiones de CO2, al año 2011 era 629, donde Chile es 515. Entonces aquí yo los invito, y lamentablemente no me queda mucha gente en la autoridad, pero los invito a que cuando se regule, no se regule pensando en la típica meta de reducir un 20% del año 90 o del año 2000. En realidad en la industria cementera uno tiene que regular basado en este factor de emisión. ¿Por qué? Porque la industria chilena ya hizo el esfuerzo y sería bastante injusto que le pidieran este esfuerzo. Entonces aquí lo importante es cómo fabrico cemento con bajo nivel de emisión y no solicitar reducciones que son fáciles de nombrar al 20% con respecto a un año anterior, que en la práctica no se podría lograr en Chile. Acá podemos ver cómo está Chile, las 3 cementeras comparado con países como Europa, o sea, como bloques continentales como Europa, porque todavía no le cuesta a la industria declarar por país, entonces se declara por bloque, ahí tenemos un problema. Chile nunca ha tenido problema de poner los números, bueno, porque son bastante buenos también. Pero en la práctica estamos por debajo de todos los bloques, en este caso el continente europeo, que tiene una tremenda estrategia de CO2, países como Alemania, que sí lo declara, tiene 600, y Chile está en 500, por ahí sale el número 530, 540. Entonces, hemos hecho una buena gestión fundamentalmente por la adición de puzolanas, cenizas volcánicas, que hemos hecho histórica al cemento. Desafío, para terminar, yo creo que el ciclo de vida del cemento entrega muchas oportunidades, no solo en optimizar y seguir mejorando lo que es coprocesamiento de materias primas. Tenemos una actividad minera que podría evitar la construcción de nuevos rellenos. Muchos depósitos de residuos peligrosos en Chile están en canteras de puzolana. Hemos hecho estudios cómo minas subterráneas nuestras pueden ser depósitos de ceniza, y eso es bastante mejor que estar generando un nuevo relleno. ¿Por qué? Porque ya está impactada la zona. Entonces, un manejo seguro de esto puede incluso ser oportunidad para eliminar con deposición final de residuos. La gracia cuando yo meto residuos acá, que también minimizo la actividad minera. O sea, si hoy día llegara a ocupar ceniza en un proceso óptimo de 200.000 toneladas al año, la cantera de puzolana, que es la ceniza natural,
se aumentaría su vida útil al doble o minimizaría su impacto a la mitad en cada año, dependiente de cómo uno lo quiera mirar. Entonces acá tenemos oportunidades. Cada vez que hacemos algo bien acá, también estamos impactando acá. Creemos que tenemos oportunidades en adicionar muchas más materias primas alternativas, no solo en el horno, sino que también en los molinos, en la fabricación de cemento. Por último, y rápidamente, aquí está el ciclo, los 6 pasos que les acabo de contar. Yo veo este bonito, de atrás no sé si lo ven, un bicho malo acá, que siempre me sirve para algunas presentaciones. Yo creo que cuando salimos a enfrentarlo, el coprocesamiento el año 97, 98, salimos así, o sea, a enfrentarlo directamente. Y las cosas podían salir súper mal, no teníamos mucha idea de lo que queríamos hacer. Como dijo Joss Meyer, le iban a vender muchos gallos incineradores, llegaron los cementeros, pensaron que eran de los mismos, hasta que pudimos demostrar que no éramos tan así. Esta estrategia normalmente se enfrenta así, y cuando se enfrenta así al comienzo puede tener problemas, porque uno no tiene la experiencia ni los equipos adecuados. Después ya nos protegemos, pero vamos a la pelea. A la pelea en Chile yo creo que fue en los años 2000, cuando hicimos los proyectos de evaluación ambiental, donde cada uno salió a defender solito su proyecto de combustibles alternativos contra una autoridad que lo ponía todo en duda, y donde nos dimos cuenta que necesitábamos tener un diálogo en común. Entonces yo creo que esa fue la evolución por ahí, por el 2002-2003. Apareció el Acuerdo de Producción Limpia, que lo van a conocer en la tarde. Apareció el anteproyecto del 2002 de coincineración. Empieza este trabajo en el APL, empiezan muchos trabajos donde ya empezamos a tener una barrera colectiva. O sea, estábamos diciendo que esto era reputacional, estábamos diciendo que esto era seguro y que era lo que hacía la industria. Esto nos facilitó bastante los procesos porque ya teníamos una visión colectiva. Aquí es donde nos falta. Yo creo que cuando se pasa al que aislamos el riesgo, es cuando le estamos colocando el problema del residuo al generador del residuo, y no al cementero que sea responsable de hacerlo bien. Si el que lo genera bien, el cementero lo va a poder hacer bien. Eso yo creo que es el REP, lo que explicaron la gente del Ministerio de Medio Ambiente, es que si yo le digo a las personas que generan neumáticos, que generan aceite, ¿por qué? Porque lo comercializan, que sean responsables de la forma de gestionar, se va a aislar bastante más el problema y va a ser bastante más fácil para nosotros usar los residuos. Y por último, yo creo que el concepto cuando uno ya mata el riesgo y todo esto va a salir bien, porque tiene que salir bien, es cuando existe la ecología industrial, donde yo puedo intervenir en un proceso productivo, como las termoeléctricas, como la industria del neumático, la industria del aceite usado, y puedo hacer que desde la fabricación ya se vaya pensando de qué forma ese residuo va a ser seguro para ser usado en el mundo cementero. Y ya ustedes pueden ver en experiencia en el mundo cómo al lado de las termoeléctricas se instalan plantas de molienda o plantas cementeras porque tienen una sinergia natural al lado de la empresa de acero. La escoria también genera esta oportunidad. Yo creo que esta fase la hemos superado con éxito, han visto la guía de coprocesamiento, pero nos queda bastante para sentirnos tranquilos. Si Melón se desafió con 23%, que fue el año pasado de coprocesamiento, ese fue el resultado, pero estamos desafiados como empresa que podemos hacer un 40%. Si no lo hemos hecho, si hemos perdido el 20% de oportunidades, es porque todavía no son rentables esos proyectos. Y creemos que sin más inversiones podemos aumentar un 20% y duplicar todos esos números que ustedes vieron, solamente si es que empieza a aparecer fuertemente la responsabilidad extendida del proveedor y las regulaciones empiezan a empujar donde corresponde, que es a la cementera hacerlo de forma bien, responsable, pero a los generadores de los residuos hacerse responsables de sus residuos. Bien, muchas gracias. Por la hora, o una pregunta, si es que hay. Bueno, muchas gracias nuevamente. Ah, sí hay una. Bueno, lo que comenté era la realidad de los años 90, donde eran incineradores especiales para PCB y costaba $7 el litro de PCB tratado en esos incineradores para un país como Chile. Esa era la realidad y que incluso tuvimos que enfrentarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque se requerían ciertas condiciones de control que en el largo plazo finalmente demostraron ser más seguros los hornos cementeros que estos incineradores especiales de PCB. El problema es que nosotros ya declaramos que no lo íbamos a usar y creo que tenemos que mantener ese código, por así decir, social que implementamos, decir no vamos a ocupar PCB, porque si bien hoy día se recomienda, cuando uno dio un relato y se dijo que no lo iba a hacer, sería bastante complejo echar hacia atrás el pie. Si en esos momentos la visión hubiera sido quizá de una proyección más segura de los hornos cementeros, hubiéramos sido la solución desde el minuto uno.
pero hoy día ya luchamos contra una declaración que le hemos dicho no a aceites con PSB en Chile. No, es algo de la industria cementera mundial que se estableció en la década de los 90 como una referencia. Ahora, que eso haya ido cambiando en muchos países, así ha sido, pero nosotros tomamos la guía de las buenas prácticas del coprocesamiento mundial cuando hicimos esa declaración. No es algo de Chile, como declaración. Ahora, como regulación, cada país se regula como quiere. Ok, muchas gracias.